Vamos a seguir utilizando para este tutorial número 2 el programa Crocodile Eclipse y así completar nuestros circuitos eléctrico-electrónicos con los componentes más habituales para los alumnos de la ESO. Empezamos con un circuito que nos sirve para cuando en nuestras casas tenemos un aparato eléctrico que funciona a menos voltaje del que tenemos en el enchufe, que es de 230 voltios, 50 hercios, poderlo utilizar. Es decir, utilizar un aparato con corriente alterna a menor voltaje que el que tenemos en el enchufe. Para ello necesitamos utilizar el símbolo de la corriente alterna, lo tenemos aquí, ponerle los valores adecuados, 50 hercios, 230 voltios, y ahora seguir sacando los componentes necesarios, como son el interruptor para que empiece a accionarse, y ahora un componente nuevo que va a ser este de aquí, que es un transformador. Un transformador es un aparato que consume muy poquito, prácticamente nada, pero lo que hace es subir o bajar los voltios cuando utilizamos la corriente alterna. Entonces, lo que hay que hacer en un transformador es conectar las dos entradas que tiene con la fuente de alimentación alterna del enchufe de nuestra casa y las dos salidas que tiene con el elemento de consumo que queremos activar, pero manteniendo la relación de la entrada, 230 voltios en este caso, con la salida, que va a ser una lamparita de 125 voltios. Entonces, tenemos que cambiar la relación prácticamente a 2 a 1. Cogemos nuestra lamparita de 125 voltios, ya tenemos todos los componentes y los unimos por medio de pistas. El circuito de la entrada del transformador y el circuito de salida a nuestra lamparita. 230 voltios en la entrada, transformador aproximadamente de 2 a 1, 125 en la salida. Accionamos el interruptor y nuestra lámpara funciona correctamente. Vemos que la lámpara parpadea. Eso es debido a que al tener corriente alterna, ya sabéis que la corriente alterna, los electrones van y vienen cambiando de sentido tantas veces por segundo como sea la frecuencia de nuestra corriente. En este caso, 50 veces por segundo. O sea que cuando queramos subir o bajar el voltaje con aparatos que funcionan con corriente alterna, necesitaremos siempre un transformador. Sube o baja el voltaje, los dos casos. Pero hay que tener en cuenta que el transformador, si subimos el voltaje en la salida, lo que me va a bajar es la intensidad, porque lo que el transformador siempre mantendrá es la potencia. Potencia de entrada tiene que ser igual a potencia de salida. Acordaros la fórmula de la potencia eléctrica, que es igual al voltaje por la intensidad. Si aumentamos el voltaje, disminuimos la intensidad. Pasamos ahora al siguiente circuito, que es ver cómo funciona un nuevo componente llamado el condensador. Condensador es una especie de pila recargable. Por lo tanto, vamos a coger ese componente, pero de una alta capacidad, como si fuese una pila de más capacidad, para ver el fenómeno, no por otra cosa. Fijaros que he sacado un condensador, este es el símbolo del condensador, dos placas, parece una pila, pero las dos placas son iguales, con un signo más en una placa. Esto significa que esta placa es la positiva, que hay que unirla al positivo de la pila, si no, el condensador se destruye, ¿de acuerdo? Bien, vamos a activar un elemento para ver el fenómeno nada más, de poca energía, como es un diodo LED. Un diodo LED, como sabéis que funciona en estos casos con 2 voltios y la pila es de 9 voltios, necesitaremos siempre poner en serie con él una resistencia que elimine parte de esos voltios, en este caso 7, por lo tanto, como vimos en el vídeo precedente, nuestra resistencia será de 700 ohmios. Entonces nosotros ahora ya, y lo mismo vamos a hacer con el condensador, vamos a aumentar su capacidad, como si fuese una pila de mayor capacidad. Vamos a poner un valor alto, 4000. Es demasiado alto, pero para ver el fenómeno nos viene muy bien. ¿De acuerdo? Ahora ya montamos las pistas para ver cómo nos va a quedar el circuito. Fijaros que el condensador se pone en paralelo con el diodo LED. Bien, accionamos el interruptor y fijaros lo que pasa. Se carga la pila recargable, es decir, el condensador, y se activa el diodo LED. Cuando nosotros
desenclavamos el interruptor, ¿veis? El condensador sigue dándole corriente, energía al diodo LED durante un pequeño tiempo, puesto que es, hemos dicho, como una especie de pila recargable. ¿Ves? Se carga, el condensador se activa, el diodo LED se activa, quitamos la conexión con la pila y todavía el diodo LED sigue con un poquito de luminosidad hasta que la carga que le da el condensador ya es suficientemente pequeña para que se pueda activar. Bien, tercer circuito, que es la utilización de un componente nuevo llamado relé. El relé es un interruptor automático muy utilizado. Se suele utilizar casi siempre con pulsadores. Lo que hacemos, aquí tenemos el símbolo del relé. Fijaros, un relé con un conmutado y un relé con dos conmutados. Los hay de más conmutados. Conmutados son los circuitos que activa el relé. Acordaros en el vídeo precedente que los conmutadores los accionábamos nosotros manualmente. En este caso, el relé, que es este aparato, lo va a hacer él solito. Nosotros lo que activamos es el relé, este componente, que tiene dentro una bobina, un electroimán, que lo que hace automáticamente, cuando le damos corriente, esta parte del conmutador se vuelve hacia aquí para unir este contacto con este en lugar de estos. Eso es lo que hace. En los relés se utilizan cuando queremos accionar algo, un motor, una lámpara, etcétera, que está a distancia o que a veces, si es de gran potencia, nos da miedo, nos puede dar una descarga la activación manual. Bueno, vamos a activar una lámpara. Como siempre, la lámpara tendrá que tener su correspondiente fuente de alimentación, puesto que está en un circuito independiente. Aquí dos circuitos independientes, el que activa el relé y el que activa al relé. Vamos ya a montar las pistas al relé. Las pistas que alimentan al relé con su pila, con su fuente de alimentación, se llama circuito de mando. Es un circuito de poco voltaje generalmente, 5, 9, 12 voltios, 24 voltios. Aunque hay relés que funcionan con 230 voltios también. Pero bueno, y las pistas que alimentan en este caso a nuestra lamparita, el elemento de consumo que queremos activar. Este circuito que activa el relé se le llama circuito de potencia. ¿Por qué? Pues porque puede ser que su fuente de alimentación pueda ser de 230, 400 voltios o más voltios, etc. Circuito de potencia, el circuito que alimenta el relé, circuito de mando, el circuito que alimenta al relé. Accionamos el pulsador para ver cómo funciona. Veis que la lámpara se enciende. Cuando suelto el pulsador, el relé deja de recibir energía, por lo tanto, se apaga el circuito de potencia que él activa. Por lo tanto, vemos que este circuito, que es interesante, pero sin embargo, nos podía gustar más que cuando accionamos el pulsador, el relé se quedase encendido hasta que nosotros deseásemos. Para ello, vamos a utilizar lo que se llama el circuito de enganche del relé, que es prácticamente igual. Ponemos entonces siempre la fuente de alimentación, nuestro pulsador NA para activar el relé. El relé ahora lo vamos a sacar de dos conmutados. Los relés pueden tener varios conmutados, 2, 4, etc. Y vamos a sacar un nuevo elemento que es un pulsador NC. Nuestra lámpara con su fuente de alimentación. Aquí tenemos la pila. Bien, montamos los cables del circuito de mando. Ahí estamos, al relé, como antes. Montamos con uno de los conmutadores al circuito de potencia. Ahí, a la pila. Bien, y ahora fijaros, si accionamos el pulsador, como en el caso anterior, se enciende la lámpara perfectamente. Pero hemos dicho que nosotros queremos más. Queremos que cuando accionamos el pulsador se quede encendido hasta que nosotros deseemos. Para ello utilizamos el siguiente pulsador, que es un NC, y lo que hacemos es hacer un puente al pulsador NA para que cuando éste se suelte, la corriente le siga llegando al relé. Ahí tenemos, veis que hemos hecho un puente, este que viene por aquí, con el primer conmutador del relé, el que está libre. Fijaros, la corriente ahora, accionamos el pulsador y la lámpara se enciende y permanece encendida. ¿Por qué? Porque la corriente que antes iba por aquí, por el relé, cuando hemos soltado, pues ahora tiene este otro camino a través del pulsador NC. Este conmutador permanece unido, puesto que al ir tan deprisa la corriente no le ha dado tiempo a irse para el otro lado. Puenteamos el
pulsador NA le sigue dando corriente al relé y por lo tanto el relé sigue estando activado y nos deja nuestra lamparita encendida. Si queremos que el circuito se desactive, no tenemos más que pinchar el pulsador NC y se desactiva. Activamos con el NA, desactivamos con el NC. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí estos 4 nuevos circuitos y dejo a vuestro criterio para qué nos podría servir este circuito con enganche del relé. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta el siguiente tutorial.